Bien, entonces, bueno, muy buenas tardes. Les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Yo seré su facilitadora en el desarrollo del seminario virtual titulado Técnicas de Análisis de Datos 1, es propiamente el programa o el paquete estadístico SPSS. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ingresar específicamente al aula virtual en el cual venimos trabajando lo que es el desarrollo del curso, en este caso el seminario. Déjenme abrirlo. Ok, cuando, creo que ya todos tienen en pantalla el curso, ¿cierto? Cuando nosotros ingresamos al seminario, en este caso el curso virtual, lo primero que van a conseguir es un foro que es novedades del tutor. En ese espacio de novedades del tutor, ustedes pueden observar todo lo que yo les vaya publicando periódicamente con respecto al curso virtual. Ahorita tienen dos temáticas en concreto. Una era lo que, la reunión de nosotros el día de hoy por Zoom con los datos de identificación y de ingreso. También tienen otra información con respecto a lo que es el paquete estadístico, ¿ok? Y está el instalador. El instalador, bueno, sí, yo lo consideré solamente para lo que es del sistema operativo de 64 bits, que ese es el que yo estoy trabajando, pero no me percaté de que algunos de repente tenían era de 32. Entonces, bueno, una vez que ya observé que muchos tenían esa inquietud, me puse a descargarlo esta mañana. Entonces, el proceso de descarga ha sido un tanto lento, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy ahorita lo paralicé y entonces ahorita voy, cuando termine la clase, lo sigo descargando y luego sí lo vuelvo a subir al Drive para que todos tengan acceso y hagan su procedimiento y su respectiva instalación. ¿Ok? Bien, arrancamos entonces explicando cómo va a ser la dinámica de trabajo y cómo está estructurado el seminario. El seminario concretamente está estructurado en 3 bloques temáticos. ¿Ok? Empezaremos ahorita lo que es el bloque 1. Yo les invité a que por favor descargaran en el mismo, aquí está, bloque temático 1. Vamos a ver aquí un momentico. Aquí está. Lo que es la presentación, porque fíjense que yo entré directamente al bloque, pero déjenme entrar aquí a las competencias, para hablarles directo de las competencias y llevar lo que es la secuencia que ustedes tienen en la guía de navegación. ¿Cuál es la competencia central o en qué se nos vamos a sentar nosotros al desarrollo o al final de este seminario? Primero, que el curso Técnicas de Análisis Estadístico, en este caso la parte 1 con SPSS, tiene como finalidad pues, brindar al estudiante esa doble perspectiva, pero ¿desde qué enfoque? Desde el enfoque tecnológico, sin integración en la parte investigativa. Por supuesto, esta es una forma de integrar y vincular lo que son las tecnologías de información y comunicación en lo que es la formación del investigador, conformando así todo ese conjunto de conocimientos, pero desde el punto de vista teórico y el punto de vista práctica. ¿Sí? Esto es para que ustedes puedan manejar de manera eficiente lo que es el paquete estadístico SPSS en cuanto al análisis de datos cuantitativos. Ahora, vamos a trabajarlo desde lo que son los conceptos básicos, pasando por lo que es la estadística descriptiva y finalmente trabajando las técnicas univariables para lo que es el análisis comparativo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de orientar, conducir en ese proceso al investigador que está en formación, propiamente ustedes, sobre los pasos que deben seguir para lo que es el análisis de datos por medio de SPSS y lo que es la comprensión de los resultados. Pero esos resultados que son producto de una situación concreta, es decir, un caso particular. Con este planteamiento lo que se pretende más que todo es ampliar y mejorar esas condiciones, o sea, en este caso las competencias investigativas de los profesionales en formación en torno a lo que es la comprensión del análisis realizado y por supuesto lo que es la interpretación de los resultados. Obviamente que en este caso nosotros no vamos a trabajar a profundidad la estadística, incluso aquí la idea no es que ustedes salgan expertos en estadística, sino que ustedes aprendan a utilizar el paquete SPSS, que realicen el respectivo análisis y que aparte de eso comprendan los resultados como tal. Ahora, ¿cuál es la competencia global que se va a manejar en el seminario? Bueno, el participante al finalizar el seminario podrá utilizar adecuadamente lo que es el paquete estadístico SPSS, aplicando frecuencias y o estadísticos, porque eso depende de la naturaleza de la variable con la que estamos trabajando, para generar los resultados de acuerdo al tipo de variable, al tratamiento estadístico que se le quiere dar y el aspecto que ustedes quieren investigar. Asimismo, se tendrá lo que es la capacidad para poder interpretar los resultados que se han generado. ¿Ok? Entonces allí les coloqué para que ustedes descargaran lo que es el esquema o la estructura general del programa del seminario
que está aquí en un formato PDF. Entonces, aquí yo les muestro que nosotros vamos a trabajar una instrucción guiada por la facilitadora que comprende 2 horas virtuales, un espacio de tutoría telemática que son 3 horas, un trabajo autónomo por parte de ustedes que son 3 horas, y esto se va a hacer en la semana, ¿ok? Por lo tanto, se va a trabajar durante 4 semanas y esto va a tener un total de 32 horas virtuales. ¿Qué recomendaciones le hago yo a los participantes? Bueno, primero que nada, que se lean el programa de curso como tal, que vean cuáles son los criterios de evaluación que yo voy a considerar, realizar una lectura comprensiva del tema y sobre todo que no se queden solamente con las lecturas sugeridas, sino que ustedes profundicen sobre la bibliografía de consulta, ¿ok? Consultar, por supuesto, en internet los contenidos de la materia de estudio, investigar, revisar lo que es la documentación de corte o carácter científico y tomar la iniciativa hacia aprender a aprender, ¿ok? Hay que reflexionar sobre lo que son las sugerencias, los esquemas, los ejemplos, los ejercicios que se les den, las explicaciones que se les van a proporcionar. En este caso van a ser presentadas por la facilitadora, es decir, mi persona, para reconstruir esos constructos que ustedes ya traen. Y por supuesto generar esos esquemas mentales en relación a lo que es el manejo del paquete estadístico SPSS en el análisis de datos. Ahora, una descripción completa del curso, o sea, ustedes van a leer con detenimiento eso, pero quiero centrarme específicamente en el contenido. El contenido, como les dije a ustedes, va a manejar 3 bloques temáticos. Estos 3 bloques temáticos van a estar divididos o comprendidos por un conjunto de temas. Entonces, el bloque 1, que estoy llamado generalidades de los análisis estadísticos, va a comprender lo que es el tema 1, que está centrado en los conceptos básicos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo voy a partir de la premisa de que ninguno sabe nada, o sea, de que estamos arrancando de cero. Voy a empezar paso a paso, voy a ir sí aumentando el ritmo de trabajo a medida que vayamos avanzando, ¿ok? Ya, vamos a desactivar un momento. Ok, bien, entonces, el tema 1, como les dije, está con los conceptos básicos, las definiciones, los análisis estadísticos, el tipo de estadística que se puede trabajar, lo que es la estadística descriptiva, la clasificación de las variables, las escalas de medición que usted puede trabajar. El tema 2, que también comprende el bloque 1, está estructurado lo que es el SPSS en el análisis de datos. O sea, ¿cuáles son las potencialidades que tiene el SPSS? Las ventajas y desventajas que nos puede ofrecer en el campo de la investigación. El entorno como tal de SPSS, o sea, cuál es su interfaz gráfica, los elementos puntuales de entrada de datos, cómo yo puedo importar los datos, cómo yo puedo ingresar esos datos, cómo puedo hacer ese proceso de codificación, manejo propiamente las variables, porque es ese proceso de personalización, dependiendo del dato que se vaya a manejar, calcular una variable como tal y hacer un proceso de recodificación de variable, entre otros elementos como ordenar casos, como de repente hacer una selección, mostrar las etiquetas, bueno, un sinfín de elementos que vamos a tratar el día de hoy. Ahora, el bloque 2. El bloque 2 es llamado técnicas estadísticas para el análisis descriptivo. Este bloque también va a comprender 2 temas, que es el tema 3 y el tema 4. El tema 3 son frecuencias y descriptivos. O sea, allí vamos a trabajar lo que son los valores percentiles, las tendencias central, la dispersión, la distribución, la interpretación de los resultados de análisis de frecuencias y la interpretación de los resultados de los estadísticos descriptivos. Ahora, el tema 4 lo centremos que todo fue en la representación gráfica, porque a veces el estudiante no comprende y saca un gráfico sin tomar en consideración cuál es la variable con la que está trabajando. Entonces quiero dejarles claro los gráficos para variables cualitativas y los gráficos para variables cuantitativas y de qué forma yo puedo interpretar esa representación gráfica. Y el tercer tema, que viene siendo las técnicas univariables para el análisis comparativo, eso comprende el tema 5, y allí vamos a trabajar lo que es el análisis univariado tanto de variables cualitativas como el análisis univariado de variables cuantitativas continuas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el espacio o lapsos de ejecución de cada uno de esos bloques temáticos para el desarrollo de las actividades y poder hacer esa validación de estrategia, o en este caso estrategia de validación de aprendizaje? Entonces aquí tendríamos el bloque 1, que es generalidades de análisis estadístico, que comprende el tema 1 y tema 2, lo vamos a desarrollar desde el día de hoy, que es octubre, hasta el viernes 9 de octubre, ¿sí? Tienen como fecha tope para consignación de las actividades el viernes 9. El día sábado 10 nos vamos a reunir nuevamente para trabajar lo que es el bloque temático número 2, que en este caso son técnicas estadísticas para análisis descriptivo, y allí vamos a desarrollar lo que es la temática 3 y el tema 4. Y eso va a tener un lapso de ejecución que va desde el 10 de octubre
hasta el viernes 17 de octubre. Finalmente, nosotros vamos a concluir el seminario que es Técnicas de Análisis de Datos 1, que concluye con el bloque temático número 3, que son técnicas univariales para el análisis comparativo, y ese se va a desarrollar desde el sábado 18 de octubre y finaliza el sábado 24 de octubre. Ojo, yo sé que nosotros estamos ahorita expuestos a situaciones externas que pueden de una u otra manera controlar lo que es la entrega de esas actividades. Entonces allí tendríamos de repente hasta el 25, 26 un lapso adicional para poder consignar alguna entrega que esté pendiente. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuál va a ser la metodología? Bueno, nosotros vamos a trabajar un modelo integrador. Se basa sobre lo que es lo socioconstructivista e investigador, porque vamos a fusionar esa parte. Pues se supone que ustedes van sobre un postdoctorado en epistemología, ¿no? Conceptual. Entonces, aquí vamos a utilizar unas técnicas de actividades grupales y también vamos a trabajar de manera individual. Las sesiones de instrucción guiada se van a desarrollar por medio de videos instruccionales en los cuales yo los voy a guiar a ustedes en todo el proceso. Y este proceso de orientación que les voy a dar es para que puedan adquirir y desarrollar las competencias que ya están planteadas al inicio del programa que les estoy presentando. La metodología de aprendizaje va a ser por proyecto. ¿Por qué? Porque yo quiero favorecer lo que es la participación y en este caso la implicación de los participantes en su propio proceso de aprendizaje. O sea, aquí no es que usted va a realizar tal ejercicio y entonces ese ejercicio, si usted ejecutó tales estadísticos, ya está bien. No, aquí nosotros tenemos que diseñar un instrumento de recolección y con esos datos que yo recogí, entonces yo voy a llevarlos a SPSS, yo voy a personalizar el proceso, manejar las variables, voy a trabajar los estadísticos, voy a generar la representación de las tablas y de los gráficos y voy a tener unos resultados. Y con esos resultados yo voy a hacer un proceso de interpretación. ¿Ok? Ahora, la parte procedimental va a comprender lo que son actividades prácticas que van a permitir en cierto modo el desarrollo de los contenidos a una realidad que esté contextualizada para ustedes y que se relacione por supuesto con sus ámbitos profesionales. ¿Ok? Estas prácticas van a ser de diversa naturaleza y se va a centrar más que todo es, como les dije, en el aprendizaje en cuanto al uso del paquete estadístico SPSS en el análisis de los datos. Ahora, las prácticas que se propongan para cada tema se van a desarrollar, como les dije, en forma individual y o colectiva, dependiendo de la naturaleza y qué es lo que se quiere desarrollar como tal. Tienen un carácter obligatorio, ¿ok? Es importante que ustedes cumplan con cada una de las actividades de evaluación. Ahora, ¿cómo es el sistema de evaluación? Bueno, el sistema de evaluación del bloque 1, que es el que nos compete esta semana, va a comprender, como les dije, el tema 1 y tema 2. Con respecto al tema 1, usted va a desarrollar, son actividades todas de corte virtual, dada la naturaleza del seminario. Y tenemos, primero, generar un mapa conceptual colaborativo, en el cual pues se manejen los conceptos básicos de análisis estadístico en la estadística descriptiva. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar? Bueno, primero la estructura de ese mapa conceptual, los elementos que usted va a incorporar en el mapa, la relación de conceptos que usted va a generar a través del mapa y el formato colaborativo que usted le va a dar. ¿Por qué? Porque esto va a ser una actividad grupal, donde se van a trabajar dos participantes. Entonces, yo les voy a dar a ustedes todas las herramientas y los recursos necesarios para que pueda desarrollar su actividad. Usted va a seleccionar con quién va a trabajar y ambos individuos van a hacer su participación y su incorporación, en este caso conceptual, dentro del mapa. ¿Ok? Esto tiene una ponderación del 10%. El mismo tema 1, una vez que usted genera ese mapa conceptual, tiene una segunda actividad que es publicar ese mapa en el foro del bloque 1 y, por supuesto, hacer un proceso de retroalimentación a un equipo de la clase, ¿ok? A un equipo que usted considere. Bien, esto es de manera individual. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien es cierto, el mapa lo van a hacer dos personas o dos participantes en este caso, entonces uno de los dos va a subir el mapa en el blog, en el foro. Pero los dos participantes por separado tienen que ingresar, revisar el mapa de algún grupo, hacer su retroalimentación o feedback, ¿ok? Cada uno por separado. Bien, con respecto al tema 2, que es en torno de SPSS, también es una actividad netamente virtual. Allí se va a hacer una actividad de evaluación, o sea, son dos actividades. Primero, van a crear un formulario para lo que es la recogida de datos cuantitativos. Van a aplicarlo a 20 sujetos y luego de que lo apliquen van a descargarse la data en el formato que yo les dé. Esa data que usted va a tener, que va a descargar,
¿Usted qué es lo que yo le voy a considerar allí? Primero el diseño del formulario, para ver cómo usted lo diseñó, qué tipo de variables, o sea, cuáles son los elementos que usted utilizó, cuáles son las dimensiones, las categorías con las que usted está trabajando. Y allí yo veo el tipo de datos que recogió, ¿ok? Los campos que manejó. Entonces, cuando usted ya tiene esa data, usted esa data tiene que generar una base de datos en SPSS. Y allí, usted partiendo de esos datos, usted va a personalizar y va a manejar cada una de las variables. Fíjense que ahorita en un momento seguramente se cierra la aplicación, volvemos a ingresar todos con la misma ID de sala, ¿ok? Y con la misma clave de acceso. Bien, ok, sigo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a considerar allí, o los criterios de evaluación míos? La carga de los datos que usted va a hacer en SPSS, la definición de variables que usted va a manejar en cada uno de ellos, el cálculo de una de esas variables como tal, y la recodificación de al menos una. Y por supuesto, que usted me suba ese archivo en el aula virtual, en el espacio de tarea del bloque 1. Esa es una actividad individual y que tiene una ponderación del 10%. Por tanto, si sumamos todas esas ponderaciones, tendríamos como totalidad del bloque 1 un 35% evaluado en el seminario virtual. ¿Ok? Ahora, me voy más abajo, voy a comprenderles aquí. Bien. Retomamos nuevamente el curso. Ya nosotros vimos lo que eran las competencias. Tenemos la introducción que cada uno, por aparte, visualizará el video introductorio, identificando conocimientos. Fíjense, en identificación de conocimientos es hacer así como un esquema de los conocimientos previos. Yo quiero ahorita, más tarde, escuchar a cada uno, ver qué experiencia tienen con respecto a lo que es el manejo de la estadística como tal, y cómo han trabajado, si han tenido experiencia con lo que es el SPSS en cualquiera de sus versiones. ¿Ok? Bien, aquí tenemos entonces los conocimientos previos. Fíjense que aquí hay un cuestionario de autoevaluación, ¿ok? Ese cuestionario usted ingresa, tiene 5 preguntas, usted allí marca las respuestas que usted considere para medir cuál es el conocimiento base con el que usted está partiendo el seminario, ¿ok? Ahora, nos vamos ahora sí a lo que es el bloque 1 como tal, y en el bloque 1 yo les presento ya 2 temáticas. Pero aparte de presentarles las 2 temáticas, que hay en el enlace de unos materiales instruccionales, que ahorita los veremos, les recuerdo que el lapso de ejecución de este bloque es desde el día de hoy hasta el viernes 9 de octubre. ¿Sí? Nos encontramos con el área de conocimiento. En el área de conocimiento, nosotros tenemos las actividades del bloque, que ya nosotros las vimos, ahorita con el desarrollo del contenido, en este caso el programa, y allá está. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? El tema 1 y el tema 2, y las actividades concretas para cada uno de esos temas. ¿Ok? Bien. Volvemos aquí, tenemos lo que son los recursos del bloque temático 1. En los recursos del bloque temático se van a encontrar primero el material de lectura para cada tema. Allí está la explicación de él. Podemos hacer clic directamente en el título o en este caso el nombre del material y él nos lleva directamente a un enlace que se abre fuera del curso para que usted tenga acceso al material, lo pueda descargar y lo pueda revisar. Si tiene algún problema o el vínculo está roto, entonces usted puede aquí, o si hubo algún problema en la vinculación, usted copia aquí la dirección URL, la pega en su navegador y automáticamente accesa a la página, ¿ok? Y si no tiene acceso, llega a haber algún inconveniente, porque a veces se desvinculan las páginas y se rompen los vínculos, ustedes me informan a través del foro y yo automáticamente me subo una carpeta con todos los archivos ya PDF listos, ¿ok? Para que tengan acceso a los mismos. También si tienen dificultad y tienen problemas con el flujo eléctrico o con la conexión a internet. Entonces aquí aparecen las lecturas tanto para la unidad temática número 1, que tiene que ver con los conceptos básicos, como el material de lectura sugerido para la unidad temática número 2, que es SPS en los análisis de datos. ¿Ok? Aquí está. Asimismo, les doy un conjunto de recursos para el desarrollo de las actividades. En este caso, les doy unas breves reseñas y enlaces de algunos sitios para que ustedes puedan tener acceso a las diferentes herramientas que están en la web con respecto al diseño de mapas, en este caso conceptuales interactivos, colaborativos, perdón. Y aquí estamos, yo les sugiero mucho Mindomo, es muy sencillo de manejar, es gratis, porque todos allí son gratis, tienen algunos su funcionalidad de pago también, pero les sugiero que manejen la versión gratuita, y allí ustedes pueden empezar a interactuar y a trabajar y a montar su actividad. Otro que también recomiendo es el MintMeister, que es buenísimo también, son los que yo más utilizo como tal, ¿no? Sin embargo, me tomé la tarea de revisar uno por uno para ver el grado de complejidad y creo que todos los que están allí son bastante sencillos de manejar para ustedes.
También les proporciono un listado de herramientas para, en este caso deberían ser encuestas, ¿no? Para recoger los datos. Pero resulta que les puse cuestionario, formulario, encuesta, ¿por qué? Porque resulta que en algunas herramientas, en algunas plataformas, específicamente la web, los llaman cuestionarios, en otros los llaman encuestas y en otros los llaman formularios. Entonces, por eso le puse los tres para que ustedes no entren en conflicto con respecto a lo que es la definición del término. Ahora, aparece allí lo que son los generadores. Ustedes simplemente hacen clic sobre alguno de ellos y automáticamente pueden ingresar, crean su usuario y empiezan a crear su plantilla con las preguntas que van a trabajar y luego mandan los links para que las personas lo llenen. ¿Ok? Bien. Aquí hay un tutorial que maneja la IBM propiamente, que es la empresa con la que se trabaja lo que es el SPSS, y ellos manejaron un tutorial de la versión 23, ¿ok? Que me parece que está bastante sencillo, es muy instructivo y que les va a facilitar a ustedes el proceso de adquisición de conocimientos, ¿ok? Entonces ahí se lo pueden descargar. Les monté aquí unos videos tutoriales donde yo les estoy explicando cómo hacer la creación del usuario en Indomo y cómo pueden crear los mapas conceptuales en Indomo, ¿ok? Más tarde les subiré el tutorial aquí mismo de lo que estamos viendo hoy con respecto a lo que es el manejo del SPSS, ese primer acercamiento con la herramienta como tal. Bien, seguimos entonces, ya vimos lo que eran las actividades, los recursos. Aquí hay un archivo en formato PDF y este archivo, vamos a abrir una pestaña nueva, porque tengo todo abierto, si ustedes visualizan aquí pestaña, por aquello de la velocidad del internet, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les doy una práctica, que esto lo van a ver ya cuando finalizamos el tema 2, los objetivos de aprendizaje que yo quiero alcanzar con esa práctica, que sería crear una data en SPSS a partir de la información suministrada, manipular lo que son las variables en la hoja de datos y definirlas de acuerdo a la naturaleza de los datos, efectuar el procedimiento de calcular variables, recodificar variables, seleccionar segmentos, mostrar etiquetas, ordenar casos, y todo eso lo van a hacer en cada una de las prácticas. Tenemos dos prácticas, práctica 1, práctica 2. Aquí yo les voy diciendo primero que usted va a crear una data, pero ¿cuáles son las variables que usted va a manejar? Nombre y apellido, sexo, edad, estructura, peso, estado civil y puntuación de examen. ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga? Introducir los nombres y características de cada variable en lo que es la lista de variables y luego manejar esas etiquetas. O sea, todo esto que usted va a hacer, usted lo va a comprender una vez que hagamos ahorita lo que es la instrucción guiada de la temática 2, ¿ok? Está lo que es los elementos de la práctica 1 y los elementos de la práctica 2. Sugiero, para aquellas personas que hagan esas prácticas, que suban las prácticas en el foro del bloque 1 en el tema prácticas. Esto no tiene evaluación como tal. Es simplemente para yo ver si usted ejecutó bien los procedimientos, si efectivamente comprendió la unidad temática y en función de lo que yo vea que no está correcto, pues yo haré las observaciones pertinentes y haré ese proceso de conducción del aprendizaje para facilitarles a ustedes el mismo y que todas esas falencias o carencias que tengan o esas dificultades que se les hayan presentado, poder solventarlas. ¿Sí? Ahora, en el sistema, las estrategias de validación de aprendizaje, aparece lo que es el sistema de evaluación de bloque 1, que ya nosotros creo que lo vimos ahorita en el PDF, pero sin embargo aquí se los muestro. Está lo que son para el tema 1 las actividades de evaluación que tenemos, los elementos, en este caso criterios de evaluación, el tipo de evaluación y la ponderación que tiene asignada, tanto para el tema 1 como para el tema 2 y la totalidad del bloque. ¿Ok? Bien, tenemos también lo que es el foro del bloque 1. Este foro del bloque 1, creo que no lo tengo abierto. Ya, déjenme ver. Tarea, sí lo tengo abierto. Entonces, el foro del bloque 1, ¿cómo está estructurado? Déjenme actualizarlo porque yo le coloqué ahorita lo de las prácticas. Entonces, ahí aparece lo que es el mapa conceptual colaborativo. Entonces, allí está el espacio. Usted tiene que hacer clic en el tema y cuando usted haga clic en el tema, se le va a aperturar todo el desarrollo de la descripción de la temática y está el espacio para que usted le dé responder y pueda subir o cargar, en este caso, el mapa. Fíjense que aquí está, que comprende este tema, que sería publicar el mapa conceptual, donde se presente lo que son los conceptos básicos de análisis estadístico, la estadística descriptiva, y luego retroalimentar el mapa de un grupo de la clase. Entonces, ¿cómo hace usted ese proceso? Usted simplemente le da el botón responder y allí se le abre el espacio de respuesta. Usted coloca allí una descripción donde usted dice que los integrantes o el equipo conformado por, para yo saber quiénes son los que trabajaron en ese mapa, y luego usted adjunta el mapa o me coloca la URL donde yo pueda acceder al mapa colaborativo, dependiendo de la herramienta con la que usted está trabajando. Porque algunas herramientas para elaboración de mapas conceptuales, en este caso te permite descargarte un PDF,
te descarga es un formato de imagen que puede ser JPG o PNG, dependiendo de cuál les permita, y también les puede trabajar es que no hay descarga, sino que les deja de compartir el link para que la persona a través del link accese lo que es el mapa, ¿ok? Directamente desde la aplicación o la herramienta con la que están trabajando. Y una vez que usted ya incorpora ese elemento, usted le da publicar en el foro. Y él tiene que aparecer estructurado dentro del tema de mapa conceptual. Esto tiene el tema y que dentro del tema yo tenga tantas publicaciones y yo pueda revisar concretamente esa actividad. Igual pasa aquí en las prácticas. Una cosa es el mapa conceptual, que sí tiene una ponderación y va a ser valorado de manera sumativa, y las prácticas que son un proceso como de formativo, ¿ok? Donde ustedes van a ir evaluando su propio aprendizaje, viendo si lo logré hacer, si no pude hacerlo, si tuve algún inconveniente con respecto a algún planteamiento, ¿ok? Bien, continúo. Ajá. Aquí tengo tarea en el módulo del bloque 1. En este caso es para que ustedes puedan publicar ya el archivo que ustedes van a crear y generar en SPSS con los datos que ustedes recogieron. ¿Sí? La tarea también creo que la tengo aquí, ya déjenme ver. Tarea, ¿ok? Y aparece de esta forma. ¿Usted qué es lo que va a hacer aquí? Aquí hay una opción que dice entregar tarea, y entonces usted va a hacer clic en ese botón y va a aparecer un espacio donde le permita a usted adjuntar el archivo. Entonces usted me va a adjuntar ese archivo y luego yo lo verifico, lo reviso y hago mi retroalimentación. Ok, continúo entonces. Bien, luego vengo con lo que es el espacio de tutoría telemática. Resulta que la tutoría telemática es un espacio de atención individualizada y personalizada, que en algunos casos puede ser una tutoría colectiva si es necesario. ¿Por qué? Porque a medida que usted va desarrollando los temas, de repente usted tiene ciertas dudas e inquietudes. Entonces, ¿qué? Se le puede presentar esa duda y usted tiene la opción de solicitar, en este caso, la tutoría telemática. Ok. Entonces, ¿cómo hace el proceso de solicitud? Aquí, donde dice solicitud de tutoría telemática, usted va a hacer clic. Ya vamos a silenciar. Ok. Bien. Entonces tengo aquí, listo. Ya, me disculpa. Entonces aquí aparece espacio para solicitar la tutoría telemática, la cual se llevará a cabo, va a ser ejecutado el día miércoles 7 de octubre. Tengo dos horarios para selección de tutoría. Si usted necesita que se le aclaren algunas dudas puntuales, tiene unos inconvenientes, como tal, usted ingresa aquí en tutoría telemática y marca el horario en el que usted puede asistir. Si puede a las 2 de la tarde, usted marca las 2, guarda su selección y aquí van a ir apareciendo las personas que ese día, a las 2 de la tarde, van a ser atendidas por mí para llevar ese proceso de tutoría, ¿ok? Igual el de las 5 de la tarde. Si usted de repente marcó a las 2 de la tarde y resulta que a las 2 de la tarde usted no pudo porque se le fue la luz, tuvo algún percance de tipo personal, entonces aquí tiene la opción para que pueda volver a ingresar y cambiar la opción. Entonces usted puede volver a ingresar a la tutoría y marcar el de las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces, es válido cualquiera de los dos. Aparte de eso, va a ser atendido de qué manera. Se puede hacer a través del chat, porque fíjense que una vez que usted marque y solicite, yo ingreso el día miércoles 7, verifico antes de las 2 de la tarde, a eso de la 1:45, 1:50, si tengo estudiantes que han solicitado tutoría para esa hora, y si es así, yo me conecto. Yo les mando por privado a esos participantes un mensajito aquí en la plataforma, ¿ok? Utilizo la mensajería interna, y en la mensajería interna yo les mando y les recuerdo que usted tiene una solicitud de tutoría telemática conmigo para tal día, a tal hora, entonces lo espero en tal sitio. Hay tres formas de llevar a cabo la tutoría. Puede ser por la sala de chat. Usted ingresa aquí al chat, porque fíjense que aquí está el chat para atender la tutoría del bloque 1. Usted ingresa, este pase su planteamiento y yo fácilmente le doy su respuesta. ¿Ok? Pero si usted medita de un procedimiento guiado, de un paso a paso, entonces allí sí necesito tener una cámara para yo poder meterme, compartir pantalla y mostrarle cómo es que se haría dentro en este caso, la aplicación. ¿Ok? O si usted está trabajando con el mapa conceptual y usted no pudo publicar o no pudo extraer el documento, el archivo, yo entonces ingreso y le digo a usted que me muestre el procedimiento que está haciendo. Ahí le tocaría a usted compartir pantalla y mostrarme cuál es el procedimiento para yo decirle qué es lo que le falta o qué debe hacer para poder concluir el proceso. ¿Bien? Entonces ahí lo que haríamos es cuadrar la reunión de tutoría telemática vía Zoom y yo les mandaría a usted los datos de contacto, en este caso la ID de la sala y la clave de acceso para que usted ingrese y pueda tener su tutoría.
Otra forma de tener tutoría es a través del grupo de WhatsApp. Usted puede incluso a través del grupo plantear su inquietud y de manera colectiva entre todos, si alguno tiene respuesta, la puede aportar y si no, yo muy bien puedo conducir el proceso y darle su respectiva respuesta. También lo puede hacer de manera privada, puede mandar un mensaje privado por WhatsApp o incluso por mensajería interna a través de la plataforma Moodle. Cualquiera de todos esos medios yo los atiendo y serán solventadas sus inquietudes y sus dudas. ¿Okay? Bien, una vez que ya estás claro cómo va a ser la dinámica de trabajo, la estructura en bloques del seminario, porque fíjense que este es el bloque 1, pero así se va a trabajar también muy similar al bloque 2 y el bloque 3. De todos modos, el próximo encuentro que nosotros vamos a tener el sábado que viene, yo ya les mostraré lo que es el bloque 2, que por los momentos está oculto para ustedes, y allí cuando ya esté visible, usted ingresa y va a tener acceso a toda la información y a los apartados que estamos manejando, que es área de conocimiento, estrategias de validación de aprendizaje y el espacio de tutoría telemática. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí empiezo a desarrollar lo que es la temática 1. Entonces me voy a lo que es un material instruccional que ha sido diseñado en Canva. Ya me disculpan. Entonces empezamos primero con lo que es la definición de estadística. Bueno, la estadística como tal es un conjunto de métodos, en este caso la metodología, que trata de la recolección, la presentación, el agrupamiento de los datos, así como del análisis, su interpretación, lo que es la proyección, incluso la inferencia de los mismos. Esto es una definición que plantea Negrín en el año 1999. También les presento otra definición, que es la que maneja en este caso Herrera. Entonces, él dice que es la ciencia que trata de los métodos de recolección, organización y resumen de la información que ha sido registrado sobre la variación de eventos, como también los métodos que permiten tomar decisiones sobre determinadas características de dichos eventos. Bien, una vez que ya conocemos lo que es la definición de estadística como tal, nos tenemos que hacer estos dos grandes interrogantes. Primero, ¿por qué se estudia la estadística? Resulta que la estadística, los datos, hay datos en todas partes, ¿sí? E incluso la estadística tiene técnicas que ayudan a esa toma de decisiones, ¿ok? A comprender lo que es el comportamiento de los datos como tal. O sea, no importa cuál es la línea de trabajo con la que usted está trabajando. Aquí tengo un mensaje de chat, me disculpan. Acceso a la doctora Jenna. Ah, ok. Disculpen que es que no me percaté que hay una persona esperando en la sala. No, no hay nadie. Ok, sigo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la estadística? Bueno, primero que nada, es de mucha utilidad tanto para estudiantes de pregrado como estudiantes de posgrado, ¿sí? Segundo, para todos los profesionales que realizan su labor partiendo de los resultados para tomar decisiones, ¿ok? Aparte de eso, es una herramienta que ayuda a interpretar los datos generados y, por supuesto, el conocimiento de una realidad concreta como tal, ¿sí? Y ayuda a obtener, en este caso, lo que es la información indispensable para la planificación de esas soluciones que son necesarias para las comunidades, incluso para diferentes escenarios, ¿no? Dependiendo de la disciplina en la cual usted se esté desenvolviendo. ¿Okay? O sea, en definitiva, es importante para aquellas personas que están desarrollando investigaciones, ¿sí? Es decir, esa información que está siendo procesada a través de la estadística va a servir como base para la ejecución de cualquier proyecto, ¿ok? Ahora vamos al siguiente. Ok, entonces aquí estoy hablando, o les voy a hablar a ustedes primero de la estadística, la clasificación de la estadística, en este caso lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial inductiva. Fíjense que aquí voy a plantearles que la primera, que es la descriptiva, pues abarca lo que es la recolección, la presentación, el análisis, la interpretación y la proyección de los datos como tal. Cuando vemos en estadística ya no inferencial, incluso inductiva, aquí permite que a partir de una parte de esos datos de estudio, en este caso concretamente una muestra, se saquen conclusiones que van a ser generales, que se pueden ser como una inferencia del total de toda esa información que está siendo investigada, que en este caso sería la población como tal. ¿Okay? Ahora, yo debo partir de que el objetivo de la estadística descriptiva está primero en identificar, en conocer, en describir, en resumir, en presentar o representar la información, pero esto va desde una muestra
con una distribución de esos datos, una distribución a través de tablas y de gráficos. Eso me va a emitir un resultado. Ahora, ¿qué estamos proporcionando? Estamos proporcionando índices, medidas, estadísticos y a su vez, todo ese... Hola, doctora, ¿tiene alguna duda? Bueno, entonces, y esto va a partir de una muestra, pero una muestra que está siendo tomada en considerado de una población específica. ¿Okay? Bien. Tenemos que tener claro el concepto de población y muestra. O sea, la población o universo se define como un conjunto, como un todo, un general, ese grupo de individuos, cosas, objetos que tienen ciertos atributos o características que son comunes. ¿Okay? Un ejemplo, la población estudiantil de una universidad concreta, ¿sí? De una facultad, de una escuela, el parque automotor de un país, o sea, el número de individuos que están censados en el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Podríamos hablar incluso de una data, el conjunto de médicos que están censados, o en este caso, que forman parte de lo que es, digamos, el campo de la medicina dentro de nuestro país, que es Venezuela. ¿Okay? Ahora, la muestra viene siendo esa pequeña parte que nosotros estamos tomando de ese conjunto general, o sea, de esa población. Esta es seleccionada de una forma que pueda representar, o sea, que sea representativa en cuanto a la población que estamos trabajando o el universo. Y por supuesto, a través de ella, poder considerar que todas las conclusiones que se estén trabajando sean válidas para todo ese colectivo que se viene manejando, que es la población. Okay. Ahora, tenemos que tomar lo que es la unidad estadística. Fíjense que la unidad estadística, cada una de las particularidades, o en este caso caracteres de los elementos que forman un fenómeno estadístico. O sea, pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas, según se esté trabajando, si es en este caso una cantidad o es una cualidad, o sea, de acuerdo al fenómeno que se está estudiando. Ahora, un ejemplo de una unidad estadística cuantitativa vendría siendo las calificaciones, en estos casos las llaman notas, las edades, el peso, la estatura, y en cambio si hablamos de una unidad estadística cualitativa, entonces ya ahí estaríamos trabajando un atributo de una cualidad, y estaría la nacionalidad, el estado civil, la carrera que cursa, de repente la dirección, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de texto. Ahora, la estadística que comprende el estudio de las unidades cuantitativas se le está denominando lo que es la estadística de variables. Y las unidades cualitativas se denominan estadísticas de atributos. Esto es lo que plantea Negrín en el año 99. Pero él también dice que se puede trabajar lo que es el dato estadístico, y el dato estadístico como tal es todo número que mida la intensidad de los caracteres de un fenómeno estadístico. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando concretamente de una unidad estadística que vendría siendo 43 años, que es lo que yo tengo, entonces el dato estadístico sería 43. ¿Sí? Si yo digo Daisy Carolina Ramírez Conde, el dato estadístico sería Daisy Carolina Ramírez Conde. Y la variable con la que yo estoy trabajando en ese caso sería nombre y apellido. ¿Ok? Bien. Ahora, si le damos siguiente, podemos trabajar ya concretamente lo que es la clasificación de los datos. Esta clasificación de datos, según Falcón y Herrera, en el año 2005, para ellos se separan en primero lo que es cualitativa o categórica, como dicen así, o puede ser el dato cuantitativo o numérico. Bien, entonces si le decimos cualitativo o categórico, son todos aquellos que están concentrados en las características, en variables que no son números, que no son numéricas, que denotan siempre una cualidad, una categoría, un atributo. En cambio, cuando hablamos de la cuantitativa o numérica, son esas que son variables numéricas, que su respuesta, su valor va a ser un número en concreto. Pero esta se puede clasificar en dos, o dividir en dos, que serían las discretas y las continuas. Las discretas que surgen de ese proceso de conteo, o sea, son esos números enteros. En cambio, cuando hablamos de las continuas, son esas posibilidades que hay dentro de esos rangos, es decir, todas esas cantidades posibles numéricas con sus decimales. ¿Ok? Ahora, bien, vamos a definir lo que es una variable. Una variable es como la magnitud, o sea, en este caso es toda magnitud que tiene el tamaño de un cuerpo, es decir, que alcanza, asume cambios, variaciones, y que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa.
La clasificación que se le puede dar a las variables según su medición, que es importante considerar esto al momento que vayamos a trabajar con SPSS, que puede ser cualitativa, que es cuando miden cualidades, y ahí yo puedo medirlas según si es nominal o si es ordinal. Si es nominal, o sea, no precisa un orden, ¿ok? Por ejemplo, si yo le estoy dando a usted el nombre, no necesito un orden para el nombre, pero ordinal es imperativo el nombre, o sea, es necesario, como por ejemplo, si yo hablo del grado de instrucción, para yo poder tener un posgrado, yo tuve que haber tenido un título universitario, ¿ok? Entonces, cuantitativo, en cuantitativos miden son cantidades, entonces puede ser discretas o discontinuas o puede ser continuas. Si yo hablo de las discretas, solo toman valores enteros, que es lo que hablamos hace rato sobre los datos, y si hablamos de las continuas, pueden tomar todos los valores enteros y fraccionarios, incluso todos los que estén comprendidos en esos rangos, ¿ok? Y se asocia más que todo es con medir más que con contar. Bien, ahora, ¿cuáles serían esas fuentes de datos para yo empezar a trabajar la data en SPSS? Bueno, yo puedo partir del diseño de un experimento de investigación de tipo cuantitativo, puedo tener información que ha sido publicada en las fuentes gubernamentales, puedo tener la aplicación concreta de una encuesta para que se recogida esos datos y puedo tener la realización de un estudio donde se dé una observación directa con un registro del dato observado, ¿ok? Con esa rejilla de observación. Bien. Ahora, este es un diagrama de técnicas e instrumentos para lo que es la recolección de los datos. Entonces, fíjense allí que vamos a partir más que todo de la parte del diseño e investigación de campo. Entonces, tenemos allí concretamente la observación, las encuestas y las entrevistas. Pero para nosotros prácticamente vamos a manejar lo que es el proceso ya sea de observación, que puede ser estructurado o no estructurado, donde podemos trabajar en estructurado con lo que son las listas de cotejo, con las escalas de estimación, y las no estructuradas, que podríamos trabajar con un diario de campo, con lo que son las cámaras fotográficas y de videos, y tengo también lo que son las encuestas, que puede ser oral y puede ser escrita. Recuerden que cuando nosotros hacemos una encuesta de tipo oral, ella puede ser face to face, ¿sí? En persona, o la podemos hacer también vía telefónica, o dependiendo ahorita de la crisis que estamos manejando de acuerdo a la pandemia, podríamos hacerlo vía videollamada o videoconferencia, ¿sí? Lo bueno de esto es que usted puede registrar todo a través de la videollamada y luego usted se descarga el archivo en formato MP4 y luego sí hace el proceso de registro. Y ese proceso de registro, usted puede trabajar con Google Drive, con los documentos de Google, y allí usted sabe que el documento de Google tiene una función de grabación, de entrada de voz o de datos, y usted en función con el video que tiene y con la grabación de Google Drive, él transcribe toda la entrevista que usted hizo, toda, la transcribe con texto y con número. Luego usted lo que tiene que hacer es una depuración de la entrevista, porque obviamente depende también, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que yo particularmente hablo muy rápido, y a veces, porque tengo muchas cosas que decir y muchas ideas, y entonces quiero decir todo para que no se me escape ninguna. Y entonces hay otras personas que van mucho más lento y más pausado, más meditado. Entonces, de repente esos cambios de ritmo no permiten que el programa, si yo estoy realizando la pregunta y el encuestado está, en este caso, respondiendo a diferentes ritmos, entonces él puede que el que va muy rápido no considere todas las palabras o no las entienda bien, y entonces transcribe una palabra de acuerdo a cómo la comprendió. Y entonces allí, o cómo la escuchó. Entonces allí es cuando usted tiene que sentarse y depurarlo, escuchando nuevamente el video, revisando la transcripción, luego se guarda su documento y ahí sí ya tiene los datos para empezar a iniciar su proceso. Ahora, está también lo que es la encuesta escrita, ¿sí? En esta encuesta escrita, usted puede trabajar un cuestionario, ¿bien? Porque nosotros tenemos la técnica y tenemos el método. En este caso, la técnica será la encuesta, el método será el cuestionario. Entonces, también están las entrevistas como tal, estamos hablando de las encuestas, ¿no? Las entrevistas que están estructuradas y no estructuradas. Generalmente a veces las entrevistas están enfocadas en un desarrollo más que todo de una respuesta amplia, dependiendo de cómo usted la esté canalizando. Y por supuesto puede ser estructurada porque ya tiene un guión como tal y va a hacer ese tipo de preguntas, y no estructuradas porque a medida que se va avanzando con el proceso de indagación, surgen otras preguntas y esas se van incorporando. Tengo unos pocos, un guión semiestructurado, unos puntos centrales con los cuales voy a partir, y ahí se empieza a desglosar dependiendo de cómo vaya desarrollándose la misma. ¿Ok? Bien. Ahora,
Cuando nosotros hacemos el planeamiento y ejecución de la investigación estadística como tal, yo tengo que tomar en consideración estos elementos o pasos concretos. Primero, voy a tener lo que es la formulación de un problema específico de investigación. O sea, yo tengo que saber, tengo que estructurar, tengo que tener claro cuál es el fenómeno objeto de estudio. Entonces, en función a eso, yo voy a tener ya el problema listo y voy al desarrollo del instrumento para la obtención de los datos. Este instrumento tiene que estar bien diseñado. Fíjense que hace poco a mí me entregaba un estudiante en otra oportunidad, soy tutora de tesis, y me entregaba un instrumento, ya estaba montado en una herramienta en la web. Entonces yo le dije, mira, no me aplicas el instrumento, a pesar de que ya en físico yo se lo había revisado, porque me lo había dado en formato .doc. Yo revisé las preguntas, revisé las alternativas, revisé todo. Entonces yo dije, bueno, así está bien. Pero cuando se fue a montarlo en una plataforma específica, o sea, a través de una herramienta, en este caso trabajó con Google Form, entonces se montó su cuestionario, porque es una herramienta muy sencilla, muy amigable, e incluso permite que ustedes vayan incorporando la herramienta de manera muy fácil. Entonces, bueno, cuando yo fui a ver la edad, entonces el estudiante colocó allí, ingresa su edad. Entonces, claro, él lo tomó como una variable de tipo cualitativo. Y aparte de eso, la persona puede colocar 43 años, ¿sí? Y el otro colocaba 25 solamente. Y él se lo admitía. Entonces yo le dije, mira, esa no es la forma de trabajarlo. Primero porque no hay una regla de validación de entrada de datos, ¿sí? Y segundo, si él no lo permite, si esa aplicación no lo permite, entonces tendríamos que trabajarlo como una escala de respuesta. Y en esa escala tú tendrías que trabajar si se encuentra, seleccione su edad. Entonces puede estar desde, si nosotros estamos considerando un grupo que puede tener generalmente grupo universitario, que sabemos que van a partir de universitarios desde los 17 años, 16 años, entonces yo coloco allí, 17 a 23, que comprende ese bloque. El siguiente bloque de 23 a 20 y tanto, del otro al otro, o sea, así para que él considere en qué rango de edades está y marque específicamente eso. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una variable definida, ¿sí? Con un sistema de codificación interna que se va a realizar, que es diferente a que yo lo considere cualitativo, pero que permita diferentes entradas de datos. Entonces, después cuando él vaya a tabular, entonces allí, como no hay un control de la definición del dato que se va a entrar o que va a proporcionar en este caso a la persona, entonces cuando él vaya a hacer ese proceso de tabulación de los datos, le va a dar error y va a tener datos perdidos. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante, cómo se maneja el dato perdido en SPSS. ¿Ok? Entonces estamos hablando del desarrollo. Ajá. Luego viene sí la recolección de los datos, hacer ese proceso de recogida, aplicación y recogida de datos. Y cuando usted ya tiene esa recogida de datos, muchas aplicaciones que me permiten manejar estos encuestas o en este caso cuestionarios en formato digital, ¿sí? Yo me lo descargo la data de También respuesta. estamos. Hola, Jenny, ¿tenés que decir algo? ¿No? Bueno, No, qué pena. tranquilo, ya desactivé. Ok, entonces miren, estamos era con la recolección de los datos, ¿sí? Ajá, entonces cuando yo subo el archivo, y entonces en ese archivo yo me lo voy a descargar la data para poder utilizarla en un paquete estadístico, entonces él generalmente me lo baja como formato de XLS. Casi todos tienen su relación, incluso con lo que es Microsoft Excel, y también pueden estarlo trabajando con Stata, que también es muy bueno. Cualquiera de esos formatos, yo te les digo cuáles son los formatos que permite o que maneja como importación de datos en SPSS. ¿Ok? Y una vez que se baja la data, pues es muy fácil incorporarla dentro del SPSS y empezar a trabajarlos. Hay un proceso luego en el paso 4 que es organización y presentación de los datos. O sea, usted tiene que organizar los datos en tablas y tiene que presentarlos y a su vez hacer esa representación gráfica. No es necesario siempre generar los gráficos. ¿Por qué? Porque en algunos casos la tabla por sí sola se explica. Entonces yo a veces he visto que muchos estudiantes, por decir algo, presentan la tabla y aparte de que presenten la tabla, digamos que tiene una pregunta con respuesta dicotómica de sí y no. Entonces allí ya saben que por sí sola, usted maneja tal aplicación y entonces la respuesta era sí, no. Y entonces el 30% me dice que sí, ¿sí? Y el resto del porcentaje me dice que no. Entonces ya ahí el estudiante incluso saca un gráfico por sectores para hacer su representación. Entonces yo le digo, pero ya va, ¿por qué sacas el gráfico si ya solamente la tabla por sí sola y de lo sencilla que está, se entiende y tú puedes hacer una descripción y interpretarme qué es lo que se está representando en esa tabla? En otros casos sí es necesario porque de repente hay muchos datos concentrados en la tabla y tal vez yo necesito sectorizar esos elementos
y hacer una presentación de esas ponderaciones y explicarlo. ¿Ok? Ahora, el paso 5, que es análisis estadístico, ya es prácticamente una vez que usted lo tiene organizado, ya estructurado dentro de su hoja de datos, ahí sí usted tiene que empezar a aplicar los estadísticos necesarios dependiendo del tipo de variables con el que usted esté trabajando. ¿Ok? Y luego sí, que emita un resultado, ahí sí hacer su interpretación como tal. ¿Ok? Bien, ahora me voy aquí, estoy en la temática 1, salto a la temática número 2. ¿Ok? Entonces ya voy propiamente a lo que es el SPSS en el análisis de datos. ¿Ok? Ya déjenme minimizar aquí para poder ver. Ok, entonces yo tengo que partir del hecho de que SPSS es un acrónimo que viene de Starter Package for the Social Science, es decir, es un paquete estadístico aplicado a las ciencias sociales. Si bien es cierto, fue diseñado propiamente para hacer el espacio, al análisis de lo que son las ciencias sociales, es aplicado en muchos espacios, en muchas áreas o ciencias de investigación como tal. ¿Ok? Yo, como les dije, es muy potente porque aparte de que maneja una gran cantidad de estadísticos, también te permite manejar unas datas, unas bases de datos muy grandes. E incluso es considerado como un paquete estadístico que corresponde a lo que es la firma de IBM y está diseñado para ser aplicado en lo que son las ciencias sociales, para realizar el análisis a los datos. Es uno de los programas más completos en cuanto al tratamiento estadístico como tal. Es muy sencillo de manejar, muy amigable. Incluso tiene una estructura muy similar en el área de espacio de trabajo, en la modalidad de hoja de datos. Es muy similar a lo que es la estructura que maneja Excel, ¿ok? Lo que son las filas de columnas y el formato de celda. Debido, como yo les dije, ya decía, debido a su diseño e implementación bajo lo que es la plataforma Windows, su aprendizaje es muy rápido. Ustedes se van a dar cuenta cuando finalicen el taller y van a decir, wow, pero es que SPS, aunque es una monstruosidad de paquete, pues es bastante sencillo manejar lo que es la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Y por supuesto, algo que es muy importante, que permite importar data en diversos formatos, ¿ok? Bien. Ok, ahora, ¿cuáles son esas ventajas e inconvenientes que nosotros podemos tener cuando se usan las TICs en lo que es el análisis de datos cuantitativos? Bueno, según los autores, que en este caso está Álvarez, García, Gil Martínez, Romero Rodríguez, en el año 2002, ellos plantean que dentro de sus ventajas está primero que permite el ahorro de tiempo y esfuerzo. O sea, ¿por qué? Porque imagínense que uno haga de manera manual el proceso de una data donde tenga un análisis, más o menos, hablemos de unos 1.500 sujetos, y entonces yo tengo que hacer ese proceso de tabulación y organización de manera manual. En cambio, si yo eso lo organizo y lo llevo a un paquete e introduzco lo que es el manejo de las tecnologías, pues allí primero me ahorra tiempo, me ahorra esfuerzo. Lo que yo puedo hacer de repente en un mes, lo puedo hacer en fracción de segundos, ¿ok? Incluso hace cálculos que son bastante exactos, ¿sí? Evitamos lo que son las aproximaciones, los redondeos. También permite trabajar con grandes cantidades de datos. O sea, yo puedo trabajar muestras muy grandes e incluso puedo manejar muchísimas variables. También me permite trasladar la atención desde lo que son las tareas mecánicas de cálculo a lo que son las tareas propiamente conceptuales, ¿sí? Las decisiones sobre lo que es el proceso, sobre lo que es la interpretación del dato como tal, ¿sí? En este caso el resultado que me está generando y por supuesto llevarme ese análisis crítico, incluso hasta reflexivo de lo que yo estoy encontrando. Bien, ahora hay una serie de inconvenientes. Y entre esos inconvenientes está primero el aprendizaje del manejo del paquete, en este caso paquete estadístico, que siempre requieren pues cierto esfuerzo, porque si bien es cierto, no todo el mundo maneja el SPSS, muchas oportunidades creen que para poder manejar el paquete hay que ser estadístico, y no propiamente hay que ser estadístico, debes manejar la estadística, sí, debes tener nociones de estadística, y debe comprender los resultados que está arrojando, de qué forma yo los puedo interpretar. Es lo que me está señalando. Ahora, a veces la capacidad de cálculo del evaluador como tal supera la capacidad para comprender el análisis realizado e interpretar los resultados, porque eso depende también. Fíjense que supongamos que a mí me dan para que yo analice unos datos del campo de las ciencias de la salud, y para mí eso va a ser muy complejo porque yo no soy médico.
Entonces, claro, habrán algunos términos, algunos datos que está arrojando, e incluso ustedes saben que hay unas estadísticas internas, unas tablas, unos parámetros específicos para considerar, por ejemplo, el índice de masa muscular. Y usted sabe que dependiendo del índice de masa muscular, usted va a conocer el estado nutricional de la persona. Y si está por debajo de tal valor, se puede hablar de que esa persona está normal. Pero si tiene tales valores, entonces, o está desnutrida, o si tiene tales valores superiores, puede tener una obesidad de tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, y todo eso es el campo de la salud. Entonces, allí, comprender de repente esos resultados. Si yo no tengo un manejo y no soy un experto en esa área, pues se me pueden dificultar. Ahora, lleva a veces a una sofisticación innecesaria al permitir lo que es el empleo de las técnicas complejas para poder responder a cosas muy sencillas. ¿Ok? Bien. Ok, ¿cuáles son esas potencialidades de SPSS? Propiamente de este paquete estadístico. Primero, esto estoy tomando lo que dice, no, esto que dice Otalora Pardo, me disculpan, esta cita no va, ¿ok? Me disculpan, eso no es de ellos, esto es de Negrín. Ellos dicen que hay que crear un archivo de datos en una forma estructurada y también organizar lo que es una base de datos que puede ser analizada con diferentes técnicas estadísticas. Como le dije, eso depende de la variable con la que yo esté trabajando. Hay que crear unos vínculos con otros programas. ¿Qué vínculos puedo trabajar? Yo puedo trabajar con Excel, porque yo me puedo exportar la data Excel, pero también yo puedo trabajar que esa data me la presente en PowerPoint, o que incluso yo pueda manejar esos resultados y los pueda exportar y los pueda trabajar en Word para poder presentar un informe final. También puedo manejar bancos de datos de gran magnitud y que puedan, pues, por supuesto, trabajarse lo que son estadísticos muy complejos, muy detallados. Puedo, como les decía, importar datos de Excel, de Lotus, ahí es Lotus, perdón, faltó una S. Ajá, está también DBase, Stata, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos principales para comenzar a trabajar con SPSS? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Primero tengo que tener una lectura de un conjunto de datos. Yo tengo que abrir, importar o crearme una data en SPSS. ¿Ok? Luego yo tengo que definir las variables. Yo tengo que, en caso de ser necesario, hacer un proceso de recodificación de variables. Una vez que ya tengo esa lectura de los datos, ya tengo esos datos en el programa, ahora yo tengo que hacer una selección del procedimiento. Para hacer esa selección, teniendo ya los datos, yo selecciono cuál es el estadístico que voy a aplicar a cada variable. Pero para ello tengo que hacer una selección de variables. O sea, yo tengo que ver las variables a las cuales yo voy a aplicar el estadístico. Y dependiendo de la naturaleza de la variable, yo sé qué tipo de estadístico debo generar. Y por supuesto qué representación gráfica debo trabajar. Y finalmente está el examen de resultados. Porque una vez que yo aplico el estadístico, yo genero a través del visor, porque puede ser que en ese PCS yo tengo tres visores. Tengo el visor de los datos, ¿ok? O sea, la ventana de datos, tengo la ventana de las variables, tengo el visor de sintaxis para ver cuáles son esos procedimientos internos a través de una lenguaje, o en este caso líneas de comando, y tengo también un visor de resultados, ¿ok? Que es donde se van a presentar todas esas tablas, todos esos gráficos. Bien. Ahora sí, empezamos ya con lo que es el entorno de SPSS, ¿ok? Esa interfaz gráfica de usuario con la que ustedes se van a encontrar. Déjenme abrir aquí, no, SPSS. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar el SPSS? Para yo trabajar el SPSS, yo me voy al botón de inicio, en este caso de mi escritorio, y allí puedo colocar buscar SPSS y le aparecerá la versión que está instalada, ¿ok? O si tiene eso en el Windows 10, ¿sí? Pero si tiene versiones anteriores, entonces usted le da en todas las aplicaciones o todos los programas y ahí ya debe aparecer lo que es el SPSS, cuando usted ya lo tenga instalado en su equipo. Ok, una vez que ya usted le da a abrir, vamos a ver, déjenme compartir ahorita pantalla, cambiar de, ya, un momentico, voy a dejar de compartir, y déjenme compartir ahora la pantalla de la aplicación de SPSS, que en este momento está abriendo. No sé si ya les
Ya. Fíjense que ahorita quedan 3 minutos para que finalice este bloque. Entonces yo, cuando se finalice, volvemos a reingresar otra vez con la misma ID, ¿ok? Con la misma contraseña para continuar. Así que ya estamos en la unidad temática número 2, ¿ok? Bien, entonces comparto. ¿Ya cargó? Sí. Ok. ¿Logran visualizar la pantalla? Si me indican, por favor, porque ya no estoy en una ventana de navegador, sino estoy en una aplicación concretamente. ¿Sí? Cuando yo abro el SPSS, no sé si me están escuchando. Ah, bien, gracias, Lidis, doctora Lidis. Ok, entonces, bueno, miren, ¿qué es lo que hago? Aparece por defecto esto cuando estén en la versión 23. En esta versión 23, ustedes van a tener aquí a su disposición, primero, lo que es un nuevo conjunto de datos, o pueden trabajar una nueva consulta de una base de datos, o simplemente trabajar con unos archivos recientes que usted ya tenga allí en su equipo, que previamente ha venido modificando. Para el caso de ustedes que van a ingresar por primera vez, esto debe estar en blanco, ¿ok? Ya a medida que vayan trabajando, ustedes van a tener acceso directo aquí para poder ingresar. Ok, entonces si yo le digo un nuevo conjunto de datos, que lo puedo hacer, o si no, él por defecto ya le abre según la sintaxis. Ya va. Entonces, en esta ventana, primero, como les digo, es muy sencilla y amigable. A primera instancia se les parece mucho el formato de ventana de Windows. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene una barra de título en la parte superior, que en este caso, como no lo hemos guardado, dice sin título 1. En el momento en que yo lo guarde, ahí aparecerá el nombre que le vamos a dar al conjunto de datos como tal. Luego aparece lo que es la barra de menú, ¿sí? Está archivo, editar, ver, todas las opciones de menú a las que nosotros tenemos acceso y el conjunto de comandos internos con los cuales yo voy a trabajar, ¿ok? Que eso lo voy a explicar ahorita. Luego sí viene lo que es la barra de herramientas, que son esos comandos que son más utilizados por cada uno de en este caso, de las personas que están trabajando con SPSS, de los usuarios. Entonces tengo la opción de abrir un documento nuevo. Yo puedo guardarme el documento con el que estoy trabajando, puedo imprimir ese documento, incluso puedo recuperar unos cuadros de diálogo que tuve recientes y que ya los había cerrado y que no recuerdo en dónde estaba, pero él me lo abre, ¿sí? Puedo deshacer y rehacer. E incluso yo puedo irme a los datos o ir a un caso específico, puedo ir a las variables como tal. Aquí yo puedo trabajar las variables que me las visualice, puedo incluso ejecutar algún estadístico descriptivo concreto, puedo hacer una búsqueda dentro de todos los casos que yo tengo presentados en esta data, puedo también insertar un campo adicional, puedo insertar una variable, puedo aquí segmentar el archivo, o sea, dividirlo dependiendo de lo que yo quiero analizar, puedo aquí ponderar esos casos, puedo seleccionar unos casos concretos, que son los que yo quiero trabajar, y puedo aquí trabajar lo que son las etiquetas de valor. Eso yo ahorita les explicaré qué es una etiqueta de valor y cómo se definen esas etiquetas. Puedo trabajar con un grupo específico de variables, con un conjunto, o con todas las variables como tal. Y por supuesto aquí el proceso de corrección de ortografía. Bien, ahora, aquí yo voy a encontrarme con lo que es la típica celdilla o hoja de datos. Y en esta hoja de datos yo tengo lo que es la columna y tengo las filas. Y en las columnas que voy a trabajar son las variables. Y en las filas es que voy a trabajar los casos con los que voy a hacer la inserción de los datos. Y la intersección de ambos es esa celda donde va a ir el dato que se va a analizar. Entonces, aquí en la parte inferior yo tengo la vista de grado. Entonces íbamos en la cuadrícula, ¿sí? En lo que era la vista de ¿sí? Pestañas. Y tenemos lo que es la pestaña de datos, donde yo propiamente ingreso el dato, incluso yo puedo desde allí empezar a crear y verificar lo que son las variables, y tengo la otra vista, que en este caso es la vista de variables, que es donde yo puedo empezar a manipular, a definir cada una de esas variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo me ubico aquí donde dice el nombre, ¿sí? Entonces, el nombre vamos a colocar, la variable se va a llamar sexo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de variable es? No, me disculpan, está un poquito lento. Entonces, aquí hago clic en los puntos suspensivos y me van a aparecer todos los tipos de variables. Entonces tengo, primero que nada, lo que es la variable admitir. Ok, listo. Entonces tengo en este caso lo que es la variable de tipo numérico, que me acepta son números. Yo tengo una anchura, entonces ahí la anchura que por defecto trae él es 8. Pero yo si voy a trabajar 2 dígitos, entonces yo puedo colocar la anchura 2.
Si yo voy a trabajar con decimales, puedo trabajar de anchura 4 o anchura 5, dependiendo de la cantidad de valores, o sea, cómo yo voy a trabajar. ¿Ok? Bien. Está también la parte de la coma, que la coma es una variable numérica, donde las comas van a determinar los miles como tal. Tengo el punto, no, mentir. Tengo el punto, que es una variable numérica, donde los puntos son los que van a determinar los miles, ¿ok? La diferenciación entre uno y otro. La voy a ir haciendo aquí clic para que ustedes vayan diferenciando. Fíjense que sigue manejando las mismas propiedades, anchura y posiciones decimales, si yo quiero que tenga eso. Notación científica viene siendo una variable numérica donde los valores se muestran con una E intercalada, ¿sí? Y un exponente así como de con signo que representa lo que es la potencia de base 10, como tal, ¿ok? Ahora, tengo también, aquí, tengo también lo que es la fecha. Entonces la fecha, aquí me da pues el típico formato de fecha que nosotros ya venimos trabajando, porque yo creo que esto para ustedes debe ser muy familiar para los que han venido manejando Excel como tal, ¿sí? El formato de fecha, está el formato de fecha corta, fecha larga, fecha con hora. Fíjense que hay la diferencia, por ejemplo aquí me está manejando los 4 dígitos del año. En este caso me maneja solamente 2. Aquí el formato sería con slash y no con la raya, ¿sí? O con el punto. Fíjense que aquí estaría trabajando lo que les decía hace rato con la hora, ¿sí? Fecha larga completa con hora. O sea, hay diferentes formatos tanto para la fecha como para la hora. Ok, está también el dólar, y el dólar también maneja formatos, que en este caso serían moneda, donde yo puedo decir que quiero separadores de miles, quiero separadores de decimales, ok, de diferentes formatos. Y está también lo que es la moneda personalizada, dependiendo del tipo de valor que yo esté trabajando. Y está la cadena. La cadena en este caso maneja el formato carácter, ¿ok? No numérico, sino carácter. Me permite entrar un dato numérico, pero no me va a considerar para trabajar el estadístico como tal, ¿sí? O sea, para medir, sino solamente para contar. Ajá. Y el número, un número restringido, porque es un número entero con unos ceros iniciales. Bien, ahora, si estamos en el sexo, en este caso sería tipo cadena. Yo le digo aceptar. Entonces aquí estaría la anchura. La anchura yo puedo modificarla, yo puedo aumentarla, puedo disminuirla, ¿ok? Tengo también los decimales, en este caso no hay decimales porque sexo no lleva. La etiqueta es cómo se va a presentar esa variable en los cuadros y en los gráficos. En este caso sexo se presentaría igual sexo. Entonces aquí no hay necesidad de colocar una etiqueta. Pero supongamos que yo tuviera el nombre de la variable no fuera sexo, sino fuera sex, S-E-X. Y entonces cuando se represente en la tabla, entonces las personas van a ver sex y van a decir, ajá, pero ¿qué es sex? En cambio, si usted le coloca aquí sex y aquí etiqueta sexo, ahí cuando usted saque los resultados y emita su visor, ahí va a aparecer ya la variable con el nombre de la etiqueta que usted colocó. También, ojo, en los nombres de variables, yo no voy a colocar caracteres especiales, no voy a dar espacios en blanco, no voy a colocar las tildes, no voy a empezarlo con un número. Entonces, si de repente yo coloco fecha de nacimiento, obviamente aquí en el nombre puedo colocar FEC, piso, NAT de nacimiento. Ese sería el nombre de mi variable. Pero así no lo va a entender el usuario. Entonces, el usuario final necesita ver una etiqueta y ahí en la etiqueta, si yo puedo escribirlo como yo quiero que aparezca. Fecha, espacio, de espacio de nacimiento. Y lo escribo normal. Bien. Ahora, los valores. Los valores es cuando yo quiero codificar la respuesta. O sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en sexo, yo quiero que sea masculino y femenino. Entonces yo hago clic aquí en donde dice valores y digo que para el 1 va a ser femenino, ¿sí? Y le digo añadir. Y para el 2 va a ser masculino. Y le digo añadir. Y luego acepto. Entonces ya sé que hay un proceso de codificación interno de los datos que se van a manejar en esa variable. ¿Ok? Perdidos, bueno, eso es cuando los usuarios que están proporcionando los datos, en este caso, de repente no quieren contestar. Entonces dejan en blanco, ¿sí? Probablemente no se consideró una opción en particular que ellos quieren y entonces no marcaron ninguno. Y entonces ya ahí tendríamos un dato perdido, ¿ok? Las columnas, por supuesto, bueno, como yo les decía, el número de columnas, la alineación, si yo quiero que esté presentado hacia la derecha, a la izquierda, centrado, y también la medida que yo voy a considerar. En este caso, tenemos aquí, como es tipo cadena, puede ser, como es cualitativa, yo podría estar trabajando ordinal, que precisa de un orden como tal, o nominal. En este caso concreto, el sexo, no hay necesidad de un orden, y entonces, por lo tanto, sería nominal. Ahora, el tipo de rol, ¿sí? El rol que va a cumplir esa variable. Fíjense que cuando yo hablo del rol, yo por defecto, SPSS,
trae el rol de entrada. Entonces, en el rol de entrada como tal, este es un dato que permite que haya una entrada del dato como tal. Pero ahora, cuando se habla del objetivo, es porque yo preciso que esa sea la clave, la entrada principal con la que yo quiero trabajar. ¿Ok? Está también ambos, que maneja tanto entrada como objetivo, que no tiene ningún rol como tal esa variable, que tiene el rol de hacer una partición, o sea, particionar cada uno, segmentarlo, o tiene el rol para dividir los datos como tal. ¿Ok? Eso es, más adelante les voy a decir cuando hagamos una segmentación de datos o trabajar por segmentos, para no ahorita confundirlos un poco. Entonces, fíjense, ya definí lo que era el sexo. Ahora vamos a definir la edad. ¿Sí? Entonces, la edad, este es de tipo numérico, pero resulta que el numérico yo puedo trabajar aquí como máximo que tenga 2. ¿Ok? Y que en los decimales, la edad no necesita decimales, coloco 0, y aquí coloco 2. ¿Ok? Bien, la etiqueta tampoco es necesario colocar una etiqueta porque va a seguir siendo la edad como tal. Valores, no necesito valores porque voy a ingresar los datos del valor numérico. Perdidos tampoco. Y aquí el valor y la medida, en este caso es desconocido, porque todavía no sabe qué tipo de medida yo voy a trabajar. Entonces aquí, como lo estoy trabajando tipo dato, voy a manejar escala, que era lo que yo les hablaba hace rato en la presentación que les hice a través de Canva. ¿Ok? Bien, pero ya tengo el sexo, tengo la edad, ¿sí? Puedo trabajar incluso, a ver qué otro dato podemos trabajar. Bueno, vamos a dejarlo ahorita con estas dos. Y a medida que vaya pasando, vamos incorporando. Entonces, sexo, fíjense que si yo coloco 1, escribo 1, y le doy Enter, él me sale en la etiqueta de valor que venimos trabajando. Y observen que aquí me mantiene la etiqueta porque aquí está presionada ese comando. Si yo lo desmarco, me aparece con el valor que yo introduje. Entonces coloco 2, de repente esta otra persona va a tener 1, 2, 2, por decir algo. Entonces yo quiero trabajarlo, entonces yo le cambio aquí la etiqueta de valor y ya sé que estoy trabajando. Ahora, si coloco la edad, pues supongamos que la edad, bueno, este tiene 5, este tiene 48, este tiene 27, 43, 36, 31, ¿eh? Y 30. Bien, supongamos que esos son los valores que voy a trabajar allí. ¿Sí? Entonces, yo puedo darle con el botón derecho sobre la columna, ¿sí? Y aquí yo puedo copiar, cortar, y cuando ya haga esos procesos, uno de esos dos, yo puedo pegar esa variable como otra variable. También puedo insertar una variable nueva, puedo ordenarlo de manera ascendente o descendente, puedo generar con un estadístico descriptivo y puedo incluso hacer una revisión de ortografía. Por el lado de las filas, si yo hago botón derecho, ahí yo puedo insertar un nuevo caso y entonces él me abre el espacio, me los corre para que yo pueda ingresar los datos. ¿Ok? Es en ese caso. Ahora, si yo me voy a archivo, vámonos aquí a archivo, yo puedo trabajar nuevo. Y en este caso de nuevo, yo puedo manejar unos nuevos datos. Yo puedo trabajar incluso una nueva sintaxis. Entonces, esta sintaxis nuevo es ese conjunto de líneas de comando que yo después... Dame café más bien. Voy a silenciar. Ok. Entonces, yo puedo trabajar esos datos, ya sea de nuevos partiendo de cero, ingresándolos, o puedo aperturarlos de otra data. También tengo lo que son datos de Internet, que yo me los puedo trabajar desde la nube y los puedo descargar. Puedo trabajar sintaxis que ya existen, abrir una sintaxis existente, porque yo cada vez que manejo un proyecto como tal en SPSS y yo guardo toda esa información, yo estoy guardando los datos, estoy guardando los resultados y estoy guardando la sintaxis que se generan con cada uno. Y yo puedo de repente, si ya tengo el análisis de datos tenía un caso concreto con una universidad y estaba estudiando los estudiantes de la carrera de educación, mención matemáticas, por decir algo, entonces yo ya tengo esas características de esa data y yo generé una sintaxis con esa data. Pero ahora yo estoy trabajando con los estudiantes de la carrera de lenguaje o la carrera de biología y química. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro esa data a esos estudiantes y les voy a aplicar la misma sintaxis que trabajé con la otra data. Entonces, ¿qué hago? Hago abrir la sintaxis y hago una ejecución de esos procedimientos o esas líneas de comando
para que se ejecuten todos esos estadísticos y se generen esos resultados con esa nueva data. ¿Ok? Entonces, y resultados, si yo quiero abrir unos resultados específicos para volverlos a mirar, o quiero un script en concreto. Fíjense que esta versión 23 tiene ya un script montado, porque cuando ustedes lo abran, él por defecto, aparte de que les parece una ventana emergente, que les mostré en un principio, que era que si yo podía abrir uno nuevo, una nueva data o una nueva consulta, o que podía buscar uno que ya había sido recientemente trabajado, debajo de esa ventana ya había abierto esta ventana de hoja de datos de trabajo. Entonces, él ya tiene ese script incorporado, ¿ok? O sea que fíjense que yo automáticamente lo cerré y me fui a la ventana. Ahora, tengo aquí la opción, bueno, ya les dije de abrir base de datos como tal, con una nueva consulta. Puedo leer datos de texto. Nosotros a veces podemos trabajar una data original, donde los datos de texto pueden estar trabajados por comas. O sea, los separadores de cada uno van a ser por coma y en algunos otros casos en particular, dependiendo de la data de origen, puede ser el separador de punto y coma. ¿Ok? Y cada separador representa un campo como tal, o sea, una variable. Ahora, tengo también leer los datos de Cognos, y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Bueno, miren, para nosotros poder accesar esos datos, eso es digamos, un apartado que ofrece la IBM como tal, online, que permite así como darle esa parte de Business Intelligence, ¿sí? O sea, lo que es la empresa inteligente. ¿Qué pasa? Que allí él les ofrece lo que es la parte de análisis de datos, les ayuda con lo que es la generación de alguna, digamos, estado financiero o análisis financiero. También permite manejar lo que es la toma o sugerencia y tomas de decisiones, pero para poder trabajar con ese tipo de datos, yo tengo que tener la licencia, ¿ok? Al día. También puedo leer datos triple S, que eso ya más que todo trabajar con metadatos en formato de XML. ¿Qué significa eso? Que son datos acerca de los datos, ¿sí? Está también la opción de cerrar, que yo puedo cerrar esa ventana, puedo guardar los datos cuando ya los tengo previamente guardados con un nombre. Incluso ahorita, si yo doy guardar, como no le he dado nombre, me abre la ventana de guardar como, que es la que sigue. Guardar todos los datos de todo lo que yo tengo abierto. Exportar, subirlo en este caso a lo que es la aplicación del Cognos de la IBM, o exportar a una base de datos en concreto como tal. Recopilar lo que es la información de una variable, ¿sí? Cambiar el nombre ¿Aló? del conjunto de datos con el que yo esté trabajando específicamente. ¿Aló? ¿Sí? Dígame. Hola. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, dígame. Eh, ¿Aló? doctora Yosela, sí, la escucho. Doctora, Disculpe, profe. dígame, doctora. No, disculpe, continúe, le escucho. Ah, ok, ok. Bueno, entonces digo, iba en, ya va, a cambiar el nombre de conjunto de datos. Esta también mostrar una información específica o descripción de lo que son el archivo de datos como tal. Está el gestionador de conjunto de datos, que es donde se abre un administrador para que pueda gestionar todas esas datas. El caché de los datos, ¿por qué? Porque a veces me permite tener como un archivo temporal para yo poder de repente restablecer la información que tenía anteriormente. Detener el procesador es cuando yo abro lo que es el visor de sintaxis y entonces yo ejecuto una línea de comando en concreto, pero yo no quiero que se termine de ejecutar, y entonces yo lo que hago es pararlo, detenerlo directamente para que no se termine de hacer. ¿Ok? Definir lo que son las opciones de salida del visor, en este caso el visor de sintaxis como tal. Cambiar el servidor. Fíjense que toda esta parte de servidor y de conexión a la nube y compartir los datos no la tenemos nosotros activos ahorita. ¿Ok? Está también lo que es la vista previa de impresión como tal, imprimir, que eso ustedes más o menos ya lo manejan. Ahora nos vamos a lo que es la edición. En la edición nosotros tenemos lo que es deshacer, rehacer, copiar, cortar, pegar las variables ya con todas sus características definidas, ¿no? Las que hablamos hace rato en la ventana aquí de vista de variables. ¿Ok? Bien, podemos insertar una variable nueva, ¿sí? Podemos insertar un caso, que es lo mismo que yo les decía hace rato, hacerlo aquí con el botón derecho y decir insertar variable. Es igualito. Él coloca un nombre aleatorio, ¿sí? Con una secuencia numérica, y entonces yo puedo empezar a incorporar los datos, ¿sí? Yo podría tener aquí, por ejemplo, la estatura. Entonces yo le digo a la estatura, bueno, 1,75 tiene esta persona. Ay, perdón, vamos a definir las características. Vamos para acá. Le vamos a decir aquí que el nombre sería estatura. Bien, vamos a decir que es de tipo, no quiero separadores. Vamos a trabajar uno, serían tres posiciones y con dos decimales. Ok, estaremos trabajando escala, está perfecto, sin valores. Y nos vamos a los datos de variables. Vamos a ver aquí, 1,
75. Ajá, y aquí le damos que es 1 metro, 50, metro y medio. Este señor, esto va a estar en 1,49. Vamos a darle 85, más alto. Vamos a decirle como 73. 1 metro, puede ser 76. ¿Okay? Entonces yo ya tengo aquí los valores de la estatura que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos aquí en insertar casos, si es que yo quiero incluir en la fila, una fila nueva y agregar todos los datos. Puedo buscar, puedo reemplazar un valor, puedo hacer una búsqueda de datos, ir a un caso específico o ir a una variable en concreto, ¿ok? Y las opciones ya es como una configuración o personalización de lo que son los elementos que maneja el SPSS, como tal. Bien, ahora nos vamos aquí a ver. Entonces, ver, yo ya tengo activa aquí la barra de estado, aquí está en la parte de abajo. Está también la barra de herramientas, que es la que tengo aquí. Está lo que es la barra de menú, que es la que tengo en la parte superior, ¿ok? Y también tengo lo que es, bueno, fuentes, las líneas de cuadrícula, que ustedes la conocen, las etiquetas de valor, que la tengo aquí activa y está visible, porque la tengo activa para que me muestre femenino y masculino, en vez del valor que tiene asociado, que es 1 y 2, ¿ok? Bien, y lo que es la búsqueda o la observación de variables. Ahora me voy al dato. Cuando yo le digo definir propiedades de las propiedades variables es lo mismo que estamos trabajando aquí, los mismos valores, ¿bien? Aquí. Definir las propiedades variables, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí el sexo, digo continuar, ¿ok? Y entonces tengo los mismos. ¿Cuál sería la etiqueta? Si necesito una etiqueta, dijimos que sexo no lo necesita, el nivel de medición que estamos trabajando, que por ser de tipo cualitativo vendría siendo nominal, el rol que le dimos que es de entrada, ¿ok? El tipo de valor que se va a manejar, o de datos que se va a manejar vía cadena, la anchura que le dimos, y aquí tenemos la representación. Incluso ya me está haciendo un recuento o un conteo de cuántos tengo en cada uno, que en este caso en femenino van hasta el momento 4 y en masculino van 3, ¿ok? O sea, ya lo tengo allí listo. Ahora, si me voy otra vez a datos, definir el nivel de medición para desconocidos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace rato cuando yo creé la variable nueva, y en esa variable nueva, ahí aparecía var 0001, y cuando yo me fui a la lista de las variables, aparecía al final la escala de medición, decía desconocido. Entonces allí, si yo tengo varias variables que he venido creando y que todavía no las he definido en la vista de variables, la puedo hacer a través de esta opción, que es la medición para desconocidos. Crear etiquetas de valor a partir de los datos es lo que nosotros hicimos hace rato aquí, cuando nosotros hicimos clic aquí en valores y trabajamos específicamente cuál era el de cada uno, ¿sí? Ahora me voy aquí a los datos otra vez, entonces voy a copiar propiedades de los datos, o sea, si yo ya definí las propiedades específicas de esa variable que están inmersas en esos datos y las puedo pegar en otra variable con las mismas características. Bueno, definir fecha y hora, esto, validación, identificación de casos duplicados, en este caso el toma, por ejemplo, si yo manejo el sexo y estaría trabajando lo que es la parte femenino y masculino, entonces él me toma como el primer valor de femenino el dato primario. Y como dijimos hace rato el recuento que decía que había 4 femeninos, entonces sería el primario, el primero, y habría en este caso 3 que serían duplicados para el caso del género femenino, porque tendría 4 casos, el primario y 3 duplicados. ¿Ok? Bien, ahora identificar casos atípicos. Estos casos atípicos, fíjense, supongamos que yo estoy trabajando con mis estudiantes. Y resulta que mis estudiantes, por lo general, tienen un rango de edad entre los 17 y los 24 añitos. Pero resulta que yo tengo un estudiante que tiene 50 años y que está empezando a sacar su carrera universitaria. Entonces ya allí se me sale de ese rango que estoy manejando, que es entre los 17 y los 24 años, y ya tengo ese caso típico de 50 y pico de años. Como también podría tener otro de 60 años. Entonces allí yo estoy trabajando casos que no son muy usuales, que son atípicos para los datos que vengo manejando. Bien, ahora, bueno, tengo la opción de identificar casos atípicos, pero vamos a hacer algo muy particular, que es lo que yo quiero que ustedes trabajen, que es calcular una variable. O sea, hacer el cálculo de una variable partiendo de otras variables. Entonces aquí, en nuestra transformar, calcular la variable. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando el índice de masa corporal. Entonces coloco IMC, por decir algo, y aquí, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces, ¿cómo se trabaja el índice de masa corporal? Entonces, creo que se trabajaba lo que era no tenemos peso, ¿verdad? Vamos a trabajar el peso que se me quedó por fuera.
Vamos a crear una variable nueva de peso. Inserta la variable y colocamos aquí el peso. Vamos a decir que este pesa 56, que esta pesa 45, que esta pesa, a ver, unos 50 kilos, 60 kilos, 59 kilos, y esta pesa 46. Entonces vamos a definirle bien sus características como tal. Entonces en esa característica vamos a colocarle el nombre que sería peso. Y aquí colocaríamos el tipo, que en este caso es numérico, y vamos a trabajar aquí cuál sería la anchura de ese peso. Vamos a colocar que tenga unos 4, que tenemos 2 decimales para tener 8 decimales. ¿Okay? La etiqueta sigue siendo la misma. Los valores de los que yo estoy trabajando que voy a ingresar y voy a darle aquí la medida, que en este caso vendría siendo de escala. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando yo ya tengo esto aquí, que yo voy a generar o a calcular, en este caso la variable, entonces me voy aquí a lo que son calcular la variable, ¿bien? Y entonces ahora sí coloco el índice de masa corporal, ¿sí? Que vendría siendo el peso. Entonces yo busco el peso y me paso el peso. Entre, creo que es estatura por estatura, ¿no? Si más no lo recuerdo. Por estatura. ¿Sí? Supongamos que es. Y entonces aquí yo le digo que lo acepte. Si yo le digo pegar, él me lo lleva al visor de la sintaxis, ¿ok? O sea, voy a hacerle pegar para que ustedes vean cómo se trabaja. Me disculpan, es que está un poquito lento mi equipo. Queremos que lo muestre en pantalla. Todavía no lo muestra. Debería estarlo mostrando ya. ¿Sí? ¿Les aparece en pantalla, muchachos? Ok. Entonces aquí ya aparece, y estas son las líneas de comando, y esto ya es el visor de sintaxis que yo les decía a ustedes hace rato, del que tanto les hablaba. Ok, cerramos. No voy a guardar ahorita la sintaxis. Ok, vengo para acá. Entonces ya tengo el peso. Entonces tengo mis 56 kilos. Puedo tomarlo con los decimales. Por si acaso voy a considerar gramos. Pero bueno, si no queremos considerar los gramos, entonces aquí le bajamos el número de decimales. Y incluso aquí lo podemos bajar a 2. Ok. Y ya lo tenemos listo como los datos. Bien. Entonces yo le di cancelar y no le di pegar. Perdón, me disculpa. Tenía que en vez de pegar, aceptar. Ok, vuelvo otra vez. Le digo aquí, aceptar. Y entonces él me va a generar un resultado. Me genera la ventana de sintaxis. Y aquí me muestra el índice de masa corporal. ¿Ok? El índice de masa corporal. Entonces, bueno, vamos a hacer la representatividad de lo que es el estatus. Vamos a darle aquí. Ya tenemos aquí cómo se calcula una variable. Ahora vamos a hacer un proceso de recodificación de variables. ¿Ok? Entonces aquí me voy otra vez. Entonces voy a recodificar en distintas variables y voy a manejar, por ejemplo, ¿cuál va a ser la variable de entrada? El índice de masa corporal que me acaba de generar. Entonces aquí yo le voy a decir cuál va a ser el nombre de la variable que yo voy a dar. Ah, bueno, el estado, en este caso es nombre, ojo, estado nutricional. Entonces yo así lo voy a nombrar internamente para mi data, para consumo interno. Pero ¿cómo se va a presentar en las tablas o en los gráficos? Entonces sería estado nutricional. Por decir algo. Y entonces aquí yo voy a decir valores antiguos y valores nuevos. Entonces, por ejemplo, supongamos que para yo poder decirle el estatus que una persona está desnutrida, entonces voy a trabajar con los datos que se trabaja en el sector salud. En el sector salud dicen que si es inferior, en este caso, está por debajo de 19, entonces estoy hablando de un valor desnutrido, desnutricional. Ya, que sería en este caso el valor 1, y el valor 1, ¿verdad? Añadirlo, ¿sí? Que sería que está por debajo de 19. Ahora, si está entre 19 y 25, entonces eso es un rango. Entonces yo coloco aquí 19 y coloco hasta 25. Y entonces aquí vendría siendo representado por la segunda posición. Y entonces aquí le digo añadir, que en este caso estamos hablando de una persona que está normal. Ahora, si yo manejo el rango que está desde los 25 hasta los 30, entonces coloco 25, ¿sí? 25, y aquí coloco los 30. Y entonces aquí le voy a dar el valor de 3 y le digo que lo añada, ¿ok? Ahora, si yo me voy al, creo que es el otro rango, que es de los 30 hasta los 40,
Este sería el valor 4. Y le digo que lo añada. Y si yo quiero que esté por encima, es un valor superior a los 40, entonces a los 40, entonces el valor que voy a trabajar en este caso, que sería 5, lo añado. Bien, entonces le digo continuar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Y entonces aquí, fíjense que él me está trabajando lo que es el nombre de estado nutricional, la etiqueta, y le digo cambiarlo para que él me asuma que este índice de masa corporal ahora se va a trabajar como un estado nutricional y le digo aceptar. Entonces me saca su sintaxis de los procedimientos internos que se están realizando para que se generen aquí. Y entonces observen que aquí ya aparece el estado nutricional. Y entonces, de acuerdo al valor que se tomó de esta variable calculada, que es producto de otras dos variables, aquí está el valor, yo saqué su recodificación para tenerlo aquí. Está codificado internamente de acuerdo al valor. Pero resulta que yo necesito tener una etiqueta de valor, porque yo no sé ni qué es el 1, ni qué es el 2, ni qué es el 3, ni qué es el 4, y al momento de hacer lo que es la representación, generar un resultado, el lector no va a comprender que el tanto por ciento es 1 y que el tanto por ciento es 2. Entonces yo aquí tendría que codificar esa variable. Entonces, ¿cómo la codifico? Me vengo para acá, del estado nutricional, me voy a los valores, y en los valores yo doy en 1, va a ser desnutrición, lo añado, en el 2 va a ser normal, lo añado, en el 3 va a ser obesidad tipo 1, ¿sí? En el 4 vendría siendo obesidad tipo 2, ¿no? Y en el 5 va a ser obesidad tipo 3. ¿Okay? Y lo añado. Y le digo aceptar. Entonces ahora, cuando yo me vengo para acá, ahora sí comprendo la salida del dato. ¿Bien? Yo soy de Yopal Casanare, Colombia. ¡Ay, buenísimo! Sí, Buenísimo. estoy aquí viviendo en Casanare hace años, aunque yo soy del norte de Santander, ahí cerca a Cúcuta, Buenísimo. por la Excelente. frontera con San Cristóbal y San Antonio. Bueno, me contenta muchísimo, José Luis. De verdad que sí. Entonces, lo que le decía yo hace un momento, retomando el discurso, la idea de esto, como les dije, es que ustedes comprendan el manejo de SPSS, pero desde su parte inicial, porque acuérdense que ahorita estamos trabajando, yo creo que está hablando, sí, estamos trabajando lo que es la técnica de análisis, en este caso de datos 1, o sea, lo básico. Ya cuando veamos el próximo curso, que es para el próximo mes, ya profundizamos un poquito más, ¿ok? Pero Sí, bueno, señora. sí. Bueno, comenzaremos. Yo esta semana intentaré poder descargar el programa y instalarlo en la computadora y empezar a trabajarlo con los datos del colegio. Yo también soy coordinador de una Buenísimo. institución, entonces me gustaría como insertar ahí todos los datos que tenemos de los estudiantes. Los colegios aquí ahorita son enormes y tenemos miles de estudiantes, entonces en lugar de manejar eso en papel o en otros sistemas, aquí podríamos tener una buenísima herramienta para el manejo de todos estos datos. Sí, una herramienta muy potente. Ayuda a salir. Exacto, Y sí. esa es la idea. Bueno, entonces Ok. yo me despido, muy agradecida Doctora por su participación. Daisy, que esté muy bien, muchísimas gracias, muy amable, muy Ay, gentil. doctor, mire, un gusto haberlo conocido. Me hubiera No, gustado no, no, verlo, porque no veo la cámara, pero me hubiera gustado poder, porque no lo distingo. No, doctor. No, pero no ve mi cámara. no, bueno, no sé si José Luis lo ve. José Luis, ¿usted lo No, ve? señor, no, señora, yo tampoco le estoy viendo al doctor. Caramba, pero ahora sí debe verme. Doctor, por fin El tengo una doctor llamada. Cerveleón. Ah, un Me parece. abrazote. ¿Cómo anda, José Luis? Fuerte abrazo, José Luis. Hombre, qué bueno es verlo, mi doctor. Qué rico, ¿verdad? Bueno, Qué rico verlo. Me igualmente, alegra mucho. igualmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, No, doctor. doctora Daisy, pues aquí, ¿no? Emocionado, ¿no? De acompañar aquí este proceso y así sea como oyente, pero ahí observando, viendo, escuchando, aprendiendo también. Sí. Todos los días se Yo me aprende, manejo, doctor. Así yo me manejo como, un poquito como, con la estadística. sí. Fíjense que Yo, en yo este me caso, manejo con la estadística, pero con el programa, con el SPS no, pero con la estadística como tal sí, pues, ¿no? muy bien, doctor. No, y si Sí, supiera que sí, sí. ahorita
estamos aquí en un aprendizaje entre pares, porque así como ustedes Claro. aprenden de mí, pues yo voy a aprender también de ustedes con el favor de Dios. Natural, Porque natural. cada uno natural. tiene un enfoque distinto, ¿no? Y dependiendo también de su Sí, investigación, obvio. Entonces, de lo que ustedes naturalmente. presenten, yo iré aprendiendo de lo que están investigando. ¿Ok? Que eso es lo importante. Doctora Sí, Lidis, pues, sí. ¿me escucha? Sí, doctora. Ay, doctora, podría poner la cámara para visualizarla, porque es que no conozco a ninguno. Entonces, hoy me estoy dando el gusto de conocerlos. Ya va, doctora, que mire que en estas herramientas de verdad que estoy así como un poco nueva y estoy Claro, explorando todo lo que está pasando ahorita aquí, incluso con el teléfono. Déjeme tranquilo. ver cómo me explico para... Haga clic en la, o sea, toque la pantalla. Ajá, Al tocar la pantalla, abajo le va a aparecer unas opciones donde está micrófono, está una camarita de ajá, video iniciar video. dibujada. Ajá, dele clic allí si tiene una línea que le dice que stop, pues. Dele clic y ahí le abre Ok, la cámara. listo, aquí estoy ya. Eso, ya la vimos. Ya la vi, Mucho ya gusto, tengo, doctora. ya tengo una A ver, imagen doctora, visual. mire, le confieso algo con toda honestidad y lo compartía con mi hermana, que también está al tanto de su, aunque no aparece aquí, ella está pendiente, Okay. estuvo pendiente porque se acabó de retirar, que la estadística, para ser sincera, pues conozco lo básico y lo que me corresponde hasta este nivel educativo que tengo. Muy bien. Bien, pero este manejo de esta herramienta, para ser sincera, me parece complejo. No quiere decir que no estoy dispuesta a ponerle ganas porque de verdad que suena muy interesante Claro, pero y es muy necesaria, pero no deja de tener su complejidad. claro, Sí, y eso, para ser honesta, pues me asusta un poquito, Lidis, pero bueno, mira, haciendo todo lo posible haré todo lo posible por hacer lo correcto y lo que tengo que hacer para apropiarme de la misma. mira, Lidis, te voy a dar una tranquilidad, ¿sí? Yo voy a andar despacio, o sea, voy a empezar bajito, 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 bajito. Este taller es sencillo, incluso se los voy a explicar de la manera más sencilla posible para que ustedes lo internalicen, se apropien de cada una de esas herramientas y salgan del curso diciendo, me gusta ese PCS. Sería fabuloso. Qué bueno, qué Sí, bueno, qué bueno. sí, Qué ya bueno. van a ver. Ustedes van a decir, no, 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 es que la forma como la profesora explicó y lo entendí. Entonces ya vas a ver, o sea, no debe haber una predisposición. Como les dije, no necesito estadísticos en el curso. Necesito son personas que quieran aprender a utilizar un programa. Y que Claro, Qué bueno. claro. poco a poco, yo les voy a ir dando una herramienta, otra, y les voy a ir diciendo cómo se hace ese paso a paso, ¿ok? Proporcionándole todo el material. Y claro, usted tiene que indagar un poquito más, obvio, pero lo que yo le voy a dar les sirve de base para que usted empiece a construir su conocimiento, ¿ok? Pero Gracias, tranquila, doctora. Sí, Lili, yo estuve en esa misma etapa que estabas tú, igualita, y me tuve que poner a estudiar porque yo no era estadística. Me tocó y hoy en día, gracias a Dios, manejo bastante, bendito Dios, le dice PCS, y manejo bastante también el atrastilla y el en vivo, que es otro tipo, ¿no? Porque eso ya es para investigación de sí, sí, contenido. sí, sí. Sí, entonces ya es Ok, estadística, Doctora, son muy perfecto. pocos. ¿Cómo? sí, doctora Daisy Carolina, su merced nos va a hacer un inmenso regalo eh, preparándonos un poquito y dándonos como esa motivación para que entremos a conocer toda la estadística a un nivel un poquito más alto de lo que sabemos, porque pues uno maneja una estadística muy superficial, muy básica, demasiadamente básica, y digamos que de papel, pero ya ahorita con estos sistemas que ya, pues lo que pasa es que nosotros tenemos digamos, una desventaja para con los jóvenes. Nosotros pertenecemos a la generación pues claro, que nos llevan ventaja los muchachos. Doctor, Sin ¿cómo se embargo, llama? tenemos el deseo. Algunos. Sí, exacto. Tenemos el deseo de aprender y tenemos el deseo y el desafío de no quedarnos tan atrás. Y por eso luchamos contra viento y marea para ir preparándonos. Sin embargo, estoy contento, estoy muy feliz de saber que Venezuela está aportando mucho para nosotros. Eso me parece extraordinariamente lindo.
Yo aquí en la ciudad donde estoy trabajando, pues, y en los colegios donde he estado trabajando, he encontrado muchos estudiantes de allí. Y a ellos les digo, yo amo a Venezuela. Yo los aprecio a ustedes porque ustedes son mis paisanos. Yo me considero un poco, tengo un pie allá en Venezuela y otro aquí porque tengo familia allá. Necesitamos todos. Exacto, y mucho más ahorita cuando estoy estudiando y aprendiendo mucho de ustedes. Así que me place mucho conocerle, doctora Carolina. No sabe la alegría que siento ver al doctor Cerveleón. Qué bueno, porque esto nos acerca, aunque sea de manera virtual, pero el solo hecho de vernos un poquito, esto como que Sí, sí. minimiza la condición y la situación que estamos viviendo de que no estamos tan lejanos y que hay corazones tras las fronteras que están cerca de nuestro corazón también. Entonces, eso es maravilloso y me alegra mucho. Bueno, doctores, Señora. Gracias, José Luis. les deseo un feliz fin de semana, mucho éxito en las actividades que se van a desarrollar. Recuerden que tenemos el espacio de dudas del participante, allá hay un foro, cualquier dudita la pueden publicar. También tenemos el canal de comunicación de WhatsApp, por el cual ustedes pueden también proyectar cualquier inquietud. A medida, incluso tenemos la mensajería privada en Moodle y tenemos también el espacio de comunicación privada en WhatsApp, que también me lo pueden hacer llegar por ahí. Me pueden llamar incluso por teléfono si lo necesitan, ¿ok? Porque la idea es eso, Bueno, que yo los acompañe en todo el proceso y que pueda aclarar cualquier duda que usted tenga, ¿ok? Bueno, entonces feliz fin de semana. gracias, Nos doctora, vemos muy Dios amable. mediante el próximo sábado. ¿Sí? Felicidades. Bueno, Agradecida, listo. doctora. Hasta el Felicidades. próximo Dios los encuentro. bendiga. Dios los bendiga mucho. Bien, yo Amén. Ustedes voy a igual. terminar de descargar los videos, ¿ok? Y voy a unirlos, a Ok. renderizarlos todos, montar un solo video y eso pues lo subiré al canal de YouTube institucional del DSIP. Y luego haré Ok. la incorporación en la plataforma para que ustedes solamente ingresen al área de recursos y ahí está el video completo. ¿Ok? Perfecto, Bueno, Y perfecto. pueden repasar el video. Gracias, doctora. Bueno, adiós. Feliz fin de semana para todos, pues. Amén. igualmente, doctor. Hasta luego. Chao.